Hermanos, nos quedamos la semana pasada en Proverbios, el capítulo 3, versículo 6, si no estoy equivocado. Y estuvimos tratando en este versículo en de que nos dice reconocerlo en todos tus caminos, reconocer al Señor en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, en nuestra habla, nuestra plática, nuestra decisión. Y Él, dice la Biblia, enderezará nuestras veredas. Y este versículo nos da un principio básico de conocer su manera, la manera de Dios. Porque la manera del hombre, todos lo explican de una manera distinta. Hay diferentes opiniones, teorías, filosofía. Pero si vemos la Biblia y dejamos que el Espíritu Santo nos interprete y nos dirija, hay solamente una manera de poder entenderla. Muchos lo explican de diferente manera porque no se dejan llevar exclusivamente por el Espíritu Santo de Dios. Pero aquí no hay por qué añadir o quitar, sino tal lo que dice la palabra de Dios. Y creo este versículo, Proverbios 3, 6, por esa razón. Amén. Hay que buscar, mis amados hermanos, la guía. La guía está en la palabra de Dios. La palabra de Dios. Cristo Jesús en la palabra de Dios. Dice Primera de Pedro, el capítulo 2, versículo 22. Les voy a voy a terminar de dar los versículos de la semana pasada que no terminamos para entonces entrar en la sumisión del Espíritu. Primera de Pedro, el capítulo número 2, versículo 21. Y uno, en este versículo hay ánimo y desánimo. Desánimo para los que no lo sabían, ánimo para los que ya lo saben, y es confirmación de lo que estamos teniendo que compadecer, lo que hay que pasar, lo que hay que sufrir por la causa de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Amén, lo tenemos. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que nosotros sigamos. Y lo precioso de esto, mis amados hermanos, es que aunque uno en Cristo vea una perfección, eso tiene que ser nuestra meta, de que algún día el Espíritu Santo pueda perfeccionarnos, porque es la única manera que lo vamos a poder hacer, de que todavía tengamos nuestras mañas, nuestras cosas, nuestra manera de ser, eso va a seguir, pero mientras el Señor Jesucristo le demos la oportunidad al Espíritu Santo que nos siga transformando, vamos a ir siendo más y más, vamos a ir reflejando más y más quién es Él en nuestra vida. Y eso es lo más importante, que nosotros le pongamos más atención a lo que Cristo puede ser en nosotros, que eso sea la atención, la prioridad de nuestra vida, que lo que Él pueda hacer en nosotros, el Espíritu Santo, en deber de lo que quizás, ¿qué puedo hacer yo por mí mismo? ¿Qué puedo hacer yo por mí mismo? ¿Sabe que hay muchos que tratan de rescatarse su propia vida? Hay muchos que siguen tratando diariamente en lo físico y en lo espiritual. Tratan de rescatarse su vida. Mira lo que sucedió esta semana. Triste, ¿verdad? Que un muchacho tan joven, con tanta fama, tanto dinero, no sé que le haya faltado nada aquí en la tierra. Sin embargo, por querer tratar de mantenerse saludable, tomó una decisión y lamentablemente perdió su vida a una edad muy temprana. Y esto es porque uno toma la decisión de hacerlo. Miren, hermanos, si nosotros sabemos que la aspirina, el Advil, la Tylenol, sabemos que tiene su función. Sabemos cuando hay un dolorcito de cabeza. Pero quiero que nosotros veamos algo mucho más allá.
Uno no es que estemos enseñando que es erróneo usarlo, porque hay muchos que no lo usan, pensando que al usarlo no estamos poniendo la fe en Cristo. Pero quiero que entendamos, yo voy un poquito más allá. ¿Quién es el que le da el conocimiento al médico científico que pudo componer estas pastillas? ¿Eso vendrá del hombre? ¿Creen que solamente eso es un estudio? Y yo voy a estudiar cómo es que puedo yo calmarle el dolor al hombre. Y dice aquí que tengo que mezclar este químico con este químico. Créanme en esto, mis amados hermanos. Dios está involucrado con todo lo que le sucede a un hombre o a una mujer. Él le da la habilidad, Él le da el don necesario para poder nosotros funcionar. Eso es un acto de fe. Para mí, díganme. Esas fueron mis palabras, las que yo le dije al doctor. Porque yo le dije al doctor, el que me operó el ojo, le dije yo, ¿sabes qué? Le digo, yo tengo fe en ti, porque yo sé de que Dios te dio el don a ti para que tú me trates a mí. Porque si todos tuviéramos el mismo don, o sea, el mundo sería cuadrado. Y no lo es. O sea, cada quien tiene su razón de ser en esta vida, cada quien tiene su habilidad, cada quien... Y los esfuerzos son premiados. Cuando yo digo eso, el esfuerzo de poder estudiar como un doctor médico por todos los años que ha estudiado, tiene un premio. Sale siendo un doctor médico. Quiero que se acuerden la vez que los discípulos, estando ya estudiando con el Señor Jesucristo, estuvieron en una situación donde hasta el Señor le decían, oye, ¿y esto? Hemos tratado esto y esto, y no podemos lograr. ¿Qué está pasando? Dudaron. Pero es porque estaban dependiendo, llegaron a depender de lo que Dios permitió que ellos pudieran hacer. En otras palabras, si uno va y ora por una persona y esa persona queda sanada, acuérdense siempre, mis amados hermanos, acuérdense siempre que no tiene nada que ver con la propia fuerza del que estaba orando. Es la fe, la confianza del que está recibiendo la oración. Uno está orando, pidiéndole a Dios porque confía y cree en Dios. Pero miren lo que el Señor le dice, mira, esto lo que está pasando aquí no es algo que se puede hacer así por así. Él dice, esto necesita ayuno y oración para que puedas tratar específicamente con este asunto. En otras palabras, yo lo que estoy tratando de enseñar es que, mis amados hermanos, hay un esfuerzo, hay un labor que you have to perform, hay que hacer para que nosotros podamos llegar a entender que nosotros solamente somos instrumento. Esta fuerza no es propia, es un instrumento. Pedro caminó en el agua, caminó sobre el agua. Sí. ¿Por qué lo saben? Porque la Biblia lo dice, ¿no? Pero Pedro, al caminar sobre el agua, llegó a un punto donde empezó a hundirse. Sí, porque la Biblia también lo dice. Pero no fue el mismo Pedro. Fue el mismo Pedro. ¿Qué fue lo que causó que el mismo Pedro que pudo caminar sobre el agua se hundiera sobre el agua? Tenía que haber algo que causó esto. Una duda. Él mismo. Miedo. Él mismo. Cuando nosotros andamos, mis amados hermanos, y esta es la clave que se los voy a dar ahora. Iba a terminar con esto, pero voy a decírselo ahora mismo. Cuando nosotros empezamos a dudar de lo que Dios puede hacer en nuestra vida, vamos a fracasar. Nosotros no podemos dudar en el poder de Dios en nuestra vida. Nosotros tenemos que confiar y serle fiel a Dios. Yo confío en ti, Señor, aunque Yes. Amen. mi contesta de mi petición quizás no sea un tiempo que me agrade a mí, yo confío que algún día tú vas a terminar con lo que has comenzado en mi vida. Esto tiene que suceder, hermano. Y si no podemos llegar a este punto, nuestra caminata va a estar estancada. Es como el agua que no se mueve en un río. ¿Cuántos han visto un río que no se mueve, que está nomás ahí estancado? No hay, not even a ripple.
it's like a dead pond. ¿Sabe lo que eso produce? ¿Qué produce agua estancada? Malos olores, insectos, animales muy... Uno si es pescador y dice voy a pescar aquí en este. Son pescados infectados, no hay agua corriente. Pero en un río donde sí corre el agua por un lado y se meta por otro, hay claridad, no hay pestilencia, porque no se puede sentar. It just keeps flowing. Hay un río aquí cerquita en Florida que es el Echatuckney River. Algún día deben de llevar a su familia ahí para que vean qué preciosidad. Echatuckney en Florida. Echatuckney es yendo hacia Lake City. No está muy lejos, está como 45 minutos a 1 hora. ¿No es el Suwannee? Suwannee is in more towards Live Oak. Es Echatuckney River. Y no sé si se unen, pero sé que ahí hay springs. Entonces son ríos bien anchos, donde, y ya lo han hecho negocio, donde todos van y rentan su tubo y van y se meten en el tubo y uno va. Y mientras tú vas corriendo por ahí, tú ves todo. Tú ves los pescados, tú ves todas las plantas que viven debajo del agua, pero una calidad preciosa. Y la temperatura del agua nunca cambia, siempre está igual, está a los 70 y pico. Bien bonito, porque hay vida en esa agua. Hermanos, ¿el hombre podrá hacer eso? Ni en la piscina, mira, ni una piscina hecha por hombre se puede mantener limpia automáticamente. La cantidad de dinero que hay que meterle a una piscina, para los que hayan tenido una, y si están pensando en hacerlo, piensen bien porque hay un costo muy alto. Hay que comprar los tablets, hay que comprar para matar la algae, hay que comprar los brushes y el vacuum para estar haciéndolo así, limpiando. Bueno, es trabajo tras trabajo. ¿Por qué? Porque es algo hecho por hombre. Pero algo tan precioso, una naturaleza que Dios ha creado. Hermano, es igual en nuestra vida. Cuando nosotros pensamos que somos responsables por el pecado, estamos mal. Y uno dice, ay hermano, pues está diciendo, ¿puedo pecar? No. Uno está consciente, pero hay que saber que si no es por el poder del Espíritu de Dios en nuestra vida, nosotros no vamos a poder tener el control. Por eso el dominio propio es un fruto del Espíritu. No es una obra de la carne. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar buscando, porque de eso consiste la clase desde el principio. La batalla entre el Espíritu y la carne. Seguimos hablando sobre los dos, porque es sumamente importante. Y quiero intervenir con lo siguiente. Sabes que en la iglesia tenemos que trabajar con los que son los fieles y los infieles. Hay que trabajar con los dos. La Biblia no nos dice que los infieles hay que mantenerlos separados. No. Es como tener las ovejas y los cabritos. Ya lo he dicho muchas veces. Los cristianos, los discípulos. La cizaña, el trigo. Caín y Abel. Jacob, Esaú. Y seguimos. Hasta lo último. Cuando también tenemos los llamados y los escogidos. Y yo les voy a decir, no para que nos alarmemos, es bíblico, tiene que suceder, pero hay una esperanza en la cual nosotros tenemos que confiar, que Dios un día nos va a perfeccionar, porque Él sabe que Él va a mandar a su Hijo para buscar una iglesia que sea perfecta, y solamente Él nos puede perfeccionar. No tratemos de hacer cristianos, porque si lo hacemos, entonces al terminar el servicio se nos olvidó. O juzgarnos también a nosotros mismos. Yo no la voy a poder hacer por esto y lo otro. No, hermano. Porque entonces estaríamos nosotros buscando la decisión que hizo Dios, como mandar a su Hijo a buscar al perdido. Amén. Yo soy un perdido con esperanza.
Soy un perdido con guianza y dirección. ¿Sí? Mi deseo y mi anhelo es que al principio yo de darle mi corazón al Señor y poder morir para el mundo y poder decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mis amados hermanos, eso no es algo que sucede al instante. Yo quiero que entiendan algo. El ladrón, cuando estuvo al lado de Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿se graduó del instituto bíblico? ¿Tomó su decisión delante de muchos hermanos en la iglesia, alzó la mano y subió al frente al altar? No. ¿Se bautizó en un bautisterio precioso, grande, donde Juan el Bautista lo bautizó? No. Solamente hubo una cosa que tuvo que hacer. Eso fue lo único. ¿Habrá una diferencia entre ese acto de amor y el que continúa? No. ¿Estoy diciendo que no es importante el estudiar? No, eso no lo dije. No. Lo que estoy diciendo es que ahora, mientras todavía tengamos la fuerza que Él nos ha concedido, mientras ahora todavía Él nos ha dado la mentalidad, Él nos ha dado a nosotros la habilidad de hablar y confesar, testificar, tenemos que usarla para beneficiarlo a Él, para ensalzarlo a Él, no a nosotros mismos. Esa es la diferencia, hermanos. Quiero que veamos un versículo en Salmos, el capítulo 23 y el 3, donde también tenemos que entender, aunque, y sí lo mencioné un poco, creo la semana pasada, que aunque el camino parezca difícil a veces, porque sí, a veces se nos pone difícil, es un buen camino. Y Él honra a los que están en ese camino. Salmo 23, 3 dice, Él me guiará por senda de justicia. Él me guiará por senda de justicia. Cuando piensen, mis amados hermanos, que les llega un pensamiento, un sentir, ir a un lugar que ni estaban pensando, pero que de repente les cae algo así, créanme que eso no es casualidad. O que, digamos, estemos en un lugar y sientas así de repente, aunque no conozca a la persona, ves y preséntate. No es casualidad. Puede ser que el Espíritu Santo para esa persona, no para ti, porque nosotros somos, how do you say vessel? ¿Venas? No, un vessel. Nosotros somos instrumentos solamente. No. Solamente somos un instrumento. Y si somos un instrumento, y el que nos debe usar es el alfarero, ¿sí, amén? Y Él le complace con decir, ¿ves? Confróntate con esta persona, no es para que nosotros seamos beneficiados, sino que para que el que le estemos hablando. Un buque. Es un buque, se llama. Un beso es como un buque, un barco, un velero. Ok, porque no, not that vessel. No. ¿No es vasija? No, tampoco. ¿Vasija tampoco es? How do you spell it in English? Vessle, I think. Yes, that's what I have. Okay, Yeah, so, okay, para que sea mejor explicado, un vessel es algo que se deja usar, se deja dominar, no es algo que se puede dominar por sí mismo. Okay. So, si queremos usar el ejemplo del barco, el barco puede flotar encima del agua. Sí. Pero un barco sin un director, Ajá. Bala Pues de en Dios. nada. hay veces que hasta con directores. Ayúdanos, Señor. God is good. Yes. Él es el buen pastor, hermanos. Y si perdemos el camino por un tiempo, y tengo que repetirlo porque es importante, porque veo que hay más, lamentablemente, personas que Dios ha querido usar. Hay más de ellos afuera porque piensan que no son dignos de representar, y eso es un error muy grande, muy grande. Nosotros no somos quienes le podemos poner el límite a Dios. Porque si fuera sido así,
Pablo nunca hubiera venido a los pies de Cristo. Nunca. Y muchos más. Yo siempre mencionó, él siempre decía que de uno de ellos yo soy el primero. Siempre es él. No era el That's right. Para asegurarnos, mis amados hermanos, de que no estamos a la deriva, lejos de la ruta, y para estar seguro de no desobedecer o cuestionar su palabra escrita, debiéramos pedir al Señor diariamente por la guía. Salmos, el capítulo 119, 133. Esto es una clave. Pedirle a Él guianza y dirección todos los días. Si hay algo que nunca debe de perder, que nunca debe de fallar en nuestras oraciones, es pedirle a Él por la guianza. Dice Salmo 119, versículo 133. Guía mis pasos conforme a tu promesa. No dejes que me domine la iniquidad. Guía mis pasos, Señor. Esa es la oración del salmista, debe de ser también la oración de nosotros. Acuérdense, mis amados hermanos, la palabra de Dios son mandamientos que deben ser obedecidos. El testimonio que tenemos que compartir, el percepto, am I saying that right? El percepto, the perspective. I think I'm saying it right. El percepto de que tenemos nosotros que practicar, la promesa que debemos reclamar y la forma que tenemos que seguirle. Las escrituras son la revelación de lo que Dios quiere para cada uno de los creyentes. Y para tener comunión con Él, Él revela quiénes somos nosotros a través de su palabra. Y nosotros también nos vamos revelando a través de nuestra santidad y nuestra justicia. ¿Qué fue lo que Él vio en los hombres o mujeres que fueron llamados? ¿Se acuerdan cómo fue que Él llamó a Noé? Su obediencia. ¿Qué Él vio en él? Un hombre justo. Él vio justicia en él. Vio un hombre justo. ¿Qué fue lo que Él vio en Job? Lo mismo. Lo mismo. ¿Qué fue lo que Él vio en Enoch? Su corazón. David, su corazón. Él ve la justicia, la santidad. No es solamente, mis amados hermanos, nuestros esfuerzos. Acuérdense, lo que le llama la atención a nuestros esfuerzos, ¿sabes quién es? El hombre. El hombre. Pero Dios da y también. ¿Qué fue lo que le pasó a Salomón? Fuerte. No sé. Pero llegó a pensar que esa fuerza la tenía él mismo porque levantaba pesas. Sansón, perdón, no Salomón, perdón, Sansón. Y no era así. No es que Sansón era fuerte por la pesa que levantaba. Fue una fuerza dada por el Dios Todopoderoso. Y de la misma manera que Dios se lo dio, también permitió que él la perdiera. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Sansón? Porque él pecó contra Dios. Él tomó, sobre todo, una decisión que no le iba a convenir. Se remoró mucho. No le convino. Acuérdense, todos somos pecadores. Yes. Todos estamos destituidos. Pero mis amados hermanos, que no sea nuestra decisión pecar. No sé si me oyeron muy bien. Yes. Lo grabaste ahí, grabaste bien eso. Que no sea, bueno, para los que lo ven, ¿verdad? Que no sea nuestra decisión pecar. ¿Cuál será la diferencia? So, ¿está diciendo que a veces pecamos a propósito? Absolutely. Absolutamente. Hay pecados que uno, siendo consciente, Oh, esos son los pecados que la carne más se contenta. Pero también hay pecados
que son inconscientes, sin intención. Y uno dice, ay hermano, pero eso podrá ser pecado. Miren hermano, vamos a ser sinceros. Bueno, lo sé ahora, definitivamente, que Serafín maneja, pero bien ligero, y si no aguanta anemia, también lo sigue. Y muchos dicen, ay, pues está quebrando. No, espérense un momentito, por favor. Eso no es algo que uno, ok, está bien. That's your prerogative. It's your prerogative. I don't know how to say that in Spanish. Pero lo que yo quiero que sepan es, hay pecados que uno sabe que es pecado y lo hace, y acuérdense, el pecado no solamente le hace daño a uno, y eso es un ejemplo, eso no tiene nada que ver con Serafín, sino que, porque ustedes estaban todos conmigo, me estaban empujando, de vez en cuando hasta que yo también tenía que dar. Bueno, él no estaba con nosotros. Oh, pero este es otro también. Entonces, si usted pecaba, iba a ser culpa de él. No, sí. There's a lot there, hay mucho ahí. Estaba hablando cuando fuimos allá a Ocala, que todo esto, yo pensaba que todos estábamos bien. Bueno, la primera, la culpa era de la pastora que estaba en la parte de atrás empujando. Mira, y haciendo llamadas. Estás manejando muy despacio. ¿Pero qué es eso? Es que él es el líder que va a tener que ir un poquito más rápido para que todos vayamos en una... Ok, está bien, yo entiendo, pero... Pero es que la prisa trae sofoco, o sea, ir 10 millas arriba, 10 millas abajo, la diferencia en un viaje de 2 horas o 5 minutos. Sí, bueno, sí, ya tú me lo has dicho una vez, pero aquí está donde yo estoy hablando, fíjense bien. Hay quienes, nada más para quedarnos en ese subject, hay quienes están manejando la velocidad que dice que hay que... Y es peligroso. Porque si uno no se fija en la velocidad que están manejando los demás, puede causar un accidente. ¿Están conmigo? Por eso yo estoy diciendo, como vamos a culpar a uno que el otro. Hermano, así es. Así es. Fíjense. Muchos dicen a los que no están viniendo a la iglesia que tienen una familia bien bonita. Y esa es la esperanza, que algún día Dios le toque su corazón a que puedan traer su familia a la iglesia. Pero mira cómo se ve desde afuera. Nosotros venimos a la iglesia. Y los que no entienden dicen, qué bonita familia, mira que van para la iglesia. Y luego ven a otra familia que no van a la iglesia. Ay, esa familia, ¿qué estamos haciendo? Esa familia que todavía no viene a la iglesia, no los culpen. No los culpen. O no los culpemos. Dios sabe lo que está haciendo, está tratando con ellos. Hay que darle a su tiempo. Yo prefiero que sea el tiempo de Dios que se acerquen a la iglesia, porque entonces aquí se quedan. Pero si no es el tiempo de Dios y lo hacen porque otros dicen, ¿sabes que es bien beneficioso si traes a los jóvenes a la iglesia para que algún día no te lleguen a hacer malas decisiones? Eso es